Tomen asiento porque lo que vamos a hablar para abrir el programa está relacionado a esta semana en particular y al 11 de septiembre. ¿Cuál fue la postura de la Iglesia Católica? ¿Cuál fue la postura del Vaticano? Todo eso con Felipe Vidal. Sí. Buenas noches, Felipe, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ¿Por qué? Porque hay como una moda respecto a los perdones y el papel que tuvo el Poder Judicial, la prensa, ¿no es verdad? El presidente Piñera habló de cómplices pasivos, que es un palo para su propio gobierno. Sí. Pero, de alguna manera, ¿qué pasa con la Iglesia? Y aquí quiero hacer una distinción y ahí vamos a ir desarrollando. Perfecto, Y, a ver. por supuesto, si están en contra mío, el ideal, y vamos discutiendo. Por supuesto. Una cosa es lo que hace la curia vaticana, lo que hace la jerarquía del Vaticano Allá en Europa. respecto al golpe de Estado y lo que viene después, y lo que pasa en la Iglesia Católica internamente, la Iglesia Católica chilena. Vamos a comenzar, eso sí, con la curia romana. ¿Por qué? Porque fíjense que el 18 de octubre de 1973, el secretario de Estado Vaticano, que es la especie de ministro de Relaciones Exteriores, ¿no es verdad? Representante legal, casi. Exactamente, bueno, ahí está, dice, es exagerada la cobertura de los hechos, dice, el mayor éxito de la propaganda comunista sobre los excesos de la Junta chilena. Eso lo dice Giovanni Vanelli el 18 de octubre de 1973. Defendiendo la Junta Militar. Claro, con un Vaticano que viene todavía en aquel entonces, ¿no es verdad?, con una carga muy negativa en contra del comunismo a propósito de lo que pasa con la Unión Soviética. Sí, absolutamente. Plena Guerra Fría, ¿no es verdad? Y donde la Iglesia Católica claramente, por lo menos su jerarquía en el Vaticano, Tenía una postura. tiene un enfrentamiento permanente e histórico con el comunismo. ¿No le parece mal, digamos, que cualquier gobierno que apunte hacia el comunismo sea borrado del mapa, digamos, para que la democracia cristiana de alguna manera se meta, digamos? No estoy hablando de partido político, sino que derechamente de la ideología. Una Sí. campaña de exterminio casi. Prácticamente. ¿Cuál es la Extinción, excusa que digámoslo dan? La excusa que que ellos son dan ateos. como... Porque en la iglesia estamos hablando, dicen esto es para evitar que se derrame sangre, con esto vamos a evitar que la gente tenga comida. Perdón, dan peor un aún, discurso. hasta lo que entiendo, Felipe, lo que dice ahí es como lo que dicen que está pasando en Chile no, es real, tan así. claro, se está ahora, No, exagerando. se está exagerando. Hay que decir que no hay una estadística ni hay una encuesta de opinión pública y mucho menos una elección. Pero si uno quisiera hacer un número, a esa altura, yo diría que casi un 60%, como le dice el historiador Cristian Gamuri, el 60% de la población chilena con derecho a voto estaba a favor del golpe. Sí. No solo eso, Necesitaba un cambio, claro. sino que además a esa altura, la verdad que las violaciones de derechos humanos, los desaparecidos estaban muy circunscritos. A esa altura, digo, un poquito más Había de un mes pasado un después del mes. golpe, claro, muy circunscritos a los familiares de las personas afectadas, Sí. ¿no es verdad? Por lo tanto, lo que hace el comunismo internacional dice, oye, acá se sacó un gobierno por la fuerza, el presidente Allende se suicidó presionado por los militares se hicieron del poder. Y por otra parte está la campaña propagandística de la propia Junta, a nivel internacional, apoyado por Estados Unidos, ¿no es verdad? Financiado Y que en incluso. esta pasada el Vaticano está con ellos, diciendo, oye, no quedó otra. Por lo tanto, de alguna manera, a esa altura, a nivel internacional, había una pelea, si se quiere, de lo que se decían de los perdedores, el comunismo, Claro. y los ganadores en esa época, la Junta. Ok. Si uno quiere escuchar y quiere interpretar esto, claramente el Vaticano se va más Apoya. por la campaña de Estados Unidos y de la Claro, Junta. es como una del centro-derecha, momento. digamos, mirando para allá. Exactamente. Le acomodaba más. Es un centro a la derecha. Bueno, Ah, y esto, a propósito de lo mismo, sobre las muertes en Chile, que insisto, no era tan masivamente conocido, mucho menos como ahora. Fíjense, pongan atención con lo que él dice. Como es natural, desafortunadamente tras un golpe de Estado, hay algún derramamiento de sangre, pero la Nunciatura en Santiago, es decir, la Embajada del Vaticano en Chile, Claro. eso significa la Nunciatura, ha asegurado al Papa Pablo VI, que era el Papa de la época, Sí. se hace lo posible para la situación vuelva a la normalidad. Yo insisto, esto, año 2013, a 40 años del golpe, suena en qué mundo viven. Exacto. Pero Claro, ¿con qué prisma miraban las cosas? insisto que hay un contexto de propaganda, por una parte, de la información no corría tan rápido como corre actualmente, no existían los teléfonos celulares y mucho menos internet. Ni nada. Por lo tanto, insisto, acá hay mucho de ideología por una parte y también, para ponerlo todo en su justa medida, Pero, un Felipe, poco no querer ver exactamente lo que estaba Pero pasando podríamos en Chile. defender a la Iglesia Católica o al Vaticano diciendo en realidad era lo que se le decía a ellos y ellos por algo tenían este No, mensaje o simplemente Bueno, ellos apoyaban. Bueno, el secretario de No, Estado, Macarena, no, vea, por favor, es que el vea, secretario de vea, Estado
nombra a la Nunciatura. Sí, claro. Se refiere él ahí. Sí. O sea, dice, la Nunciatura nos dice tal cosa, que se está luchando para volver a la normalidad. Por lo tanto, hacen propio eso. Sí. Durante mucho tiempo se habló respecto a si es que efectivamente Salvador Allende, más allá que los testigos oculares del hecho y que eran muy cercanos a él, como el doctor Girón, que estuvo ahí en el momento de la muerte, se dijo, y Miguel Litín también lo hace propio y lo lanza hacia afuera, y también el propio Fidel, que a Salvador Allende lo asesinan, que a Salvador Allende lo matan, no se suicida. A propósito de la muerte de Salvador Allende, miren lo que dice el Vaticano. La izquierda ha minimizado los daños al convencer al mundo de que la caída de Allende fue debida a las fuerzas fascistas externas, en vez de a los fallos de su propia gestión, como realmente fue. Acá lo que hace el Vaticano también es un poco exculpar... Están absolutamente alineados con el nuevo gobierno. Porque aquí ya estamos con antecedentes, ¿no es verdad? Por supuesto. Respecto a el papel que jugó la CIA, por ejemplo, en Chile. Por ejemplo. Y ahí cuando habla de fuerzas externas, me imagino que no solo se refiere a los famosos guerrilleros cubanos que supuestamente habían por miles, siendo que eran bastante pocos y que no tuvieron ninguna capacidad de reacción esa tarde del martes 11 de septiembre del 73 por impericia, por cobardía, porque la cantidad de armas efectivamente que había no eran las tales, no tengo idea, pero no actuaron. Porque la contienda era desigual increíblemente. Pero no actuaron. Por lo menos el hecho es que no actuaron. Esto es justificar absolutamente el golpe, absolutamente. La imagen de la moneda siendo bombardeada. O sea, es que eso para mí, yo hasta el día de hoy, yo cuando era chico, yo miraba esa imagen, yo decía, primero, cuando tenía una falta de información, era muy pequeño, decía... ¿Cómo están bombardeando la moneda? O sea, tiene que haber un alto contingente dentro del edificio como para que le vayan a tirar bombas. Y efectivamente habían como 10 pelagatos adentro, incluido Salvador Allende, para ir a tirarles con un avión. Era demasiado exagerado. Claro, no era proporcional, lo que estaba pasando. Para nada. Pero ¿sabéis qué me pasa a mí? Es como actualizarlo un poco, Felipe, que si tú veis la Iglesia Católica hasta el día de hoy, siempre está aliada a un lado y es bien evidente. O sea, no es extraño, si es cosa de hacer un poquito de mirar y tú decís, claramente a la Iglesia Católica va de un lado. Claro, es que le acomoda un lado. Pero claro, y apoyan eso. A lo mejor ha tenido apertura, pero fíjate que son siempre... ¿Sabe de cuáles son sus amigos? Les acomoda y tenéis que pensar que hasta los grupos lo hemos visto nosotros en los colegios, en las iglesias, que son más lindas las que son en el barrio. Si querés que vaya el tiempo de los reyes, digamos, que está siempre al lado de los poderosos gobernantes, y que digamos, tienen su propia de iglesia, aquellos que prosperan dentro de lo que se puede entender como capitalismo. O sea, los grupos sociales son súper importantes, no es su economía. Está relacionado directamente. Pero es el Vaticano. Es el Vaticano en todo caso. ¿Qué pasa? Creo que hay grupos de la iglesia que están aparte también. Cuando la iglesia, ¿cuándo se da cuenta de esto y empieza a aparecer la vicaría de la solidaridad? Pasaron sus años. Y a propósito de lo mismo, y aquí vamos a caer un poquito de lo que pasó en Chile. Habían curas comunistas. El arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Enríquez, era un cercano, si se quiere, a la democracia cristiana, tenía muy buena relación con el expresidente y líder de la oposición a Allende, el expresidente Eduardo Frei Montalva. Él de alguna forma busca mediar una salida política a la crisis institucional que existía previo al golpe de Estado. Y cuando viene el golpe, bueno, la Iglesia Católica y también las otras iglesias, la pentecostal, la metodista, en fin, crean un organismo que se llama el Comité Pro Paz, que no es otra cosa que, y ojo, y lo voy a decir tal cual, no solo es apoyo evangélico, o apoyo... Asesoría espiritual, muchas gracias. Ofrecer refugio. Sino que no solamente eso, sino que además ofrecer refugio, ofrecer compañía, ofrecer trabajo. ¿Para quiénes? Para quienes fueron víctimas de tortura y para los familiares... O para aquellos que están siendo perseguidos. De los incipientes detenidos desaparecidos de la época. Por supuesto. ¿Qué es lo que dijo? Porque el militarismo reconocía a la Iglesia Católica como la religión del país. Por lo tanto, no la podía pasar a llevar Correcto. Se respetaba. Había una fuerza opositora que había que tratar de arrastrarla hacia tu bando, pero que obviamente cuando hacía un trabajo contrario, lo que quería el gobierno, la dejaba, digamos, así como con su rechinar de dientes. Y si respetaban tanto al Vaticano, a la religión que primaba en el país, ¿por qué el Vaticano no se pronunció en contra de estos asesinatos? Porque había ambigüedad en el fondo. No era tan claro manifestarse contra esto. Bueno, el año 1980 hay una declaración de la Conferencia Episcopal que aglutina, por cierto, a todos los arzobispos y obispos que existen en nuestro país. Y fíjense lo que dice el expresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Bernardino Piñera. Dice: no pueden recibir la Sagrada Comunión ni moralmente ser padrinos en los sacramentos de la Iglesia los torturadores, sus cómplices y quienes pudieron impedir la tortura
no lo hacen mientras no se arrepientan sinceramente. Esto es el año 1980. Hay que recordar El tío del actual presidente. año del plebiscito en que se aprobó la actual Constitución. Sí. La primera fue la consulta, el año 78. La segunda fue esta, la del plebiscito para la Constitución del año 1980. Acá ya la Iglesia Católica está jugada, y está jugada en contra de la dictadura. Y ya a estas alturas, más allá que ya 7 años del régimen militar, ya hay voces en la comunidad civil. Los partidos políticos no existen, está prescrito desde el año 73, Exacto. pero ya hay una fuerza. Ahora- Aquí otra vez la propaganda es potente de lado y lado. Por una parte, el gobierno militar intenta de alguna manera tomar esta figura de este papa, que cumple ya 9 años a esa altura de muy papado, popular y muy querido. popular, Como que viaja mucho, Ver la luz que viaja divina. mucho, Ellos ven la luz en algún momento. que enfrentó como obispo, como sacerdote en Cracovia al comunismo en Polonia. Claro. ¿No es verdad? O sea, un reconocido anticomunista. Reconocido. Y por otra parte, la oposición de la época, que veía que quedaba un año para el plebiscito, donde todavía no había una unión de las fuerzas, donde habían grupos que decían que al gobierno militar había que votarlo por las armas y no por el voto, donde por cierto los movimientos de la democracia cristiana y la socialdemocracia de la época querían justamente traer a estos grupos y decirle, compadre, por favor, no tenemos otra opción que votar al dictador a través de un plebiscito. Felipe. Bueno, ese era el contexto que se vivía y que de alguna manera tanto, y te doy la palabra, la izquierda, o más bien la oposición a Pinochet y el gobierno militar trataban de hacer propio Claro. la llegada del Papa. Es decir, ¿quién le sacaba más beneficio a quién? Ahora el Papa eligió. Pero bueno, entonces fue una gestión del gobierno militar para traer al No, Papa. para nada. Para nada. Pero el gobierno militar. cargaron de Pero lo que claro, significaba el Papa. ¿cómo yo saco ventaja Mira, ahí está. de esta persona? ¿No es Pero ahí verdad? Juan ¿Cómo Pablo yo II saco ventaja de Ahí eso? Juan Pablo II y la Iglesia está legitimando a Pinochet Cuidado. al hablar Juan con Pablo él. II va a la moneda. Augusto Pinochet. Pero mira lo que van a hacer atención, ahora. Augusto llegó el Pinochet. Mira lo que están haciendo Pero ahora. déjame terminar. Augusto Pinochet no está vestido de militar. Exacto. Es Es Una- candidato, Oye. es candidato, va de civil. Mira. Y en una jugada maestra Magistral. del entonces ministro secretario general de gobierno, Francisco Javier Cuadra, que hasta el día de hoy lo niega, pero hay antecedentes que lo sustentan, Le dice, no se despegue del Papa. lleva a que efectivamente el Papa Juan Pablo II vaya a ese balcón, pero también vaya con el dictador. ¿Y qué es lo que busca con eso? Legitimarse Que la gente sienta frente que a la está- cabeza de la Iglesia Católica ¿Pero qué le costaba? anticomunista como es justamente Carlos Felipe, Wojtyla. ¿pero qué le costaba al ¿Se Papa? dio cuenta de eso? ¿Qué le ¿Perdón? costaba al Papa decir? ¿Crees que el la Papa se verdad? dio cuenta de lo que Bueno, estaba siendo hay usado como una Hay figura? testimonios de Alberto Echegaray, que era el presidente de la comisión que trae al Papa Juan Pablo II. Hay testimonios de los obispos de la época. Hay testimonios de los sacerdotes que participaron de Felipe. esto, donde efectivamente Juan Pablo Felipe. II no solo no sabe de No sé, esto, sí. Pero cómo no va a sino saber? que además, Pero además, pero déjame terminar, sino que vas a además saber? de las cosas que conversó Augusto Pinochet con Juan Pablo II en La Moneda. Miren. A ver, ¿qué se habló? Esto le dice Augusto Pinochet a Juan Pablo II. ¿Por qué la Iglesia siempre está hablando acerca de la democracia? Para mí, en buenas cuentas, un método de gobierno es tan bueno como otro. Y la respuesta del Papa: no, la gente tiene derecho a gozar de sus libertades, aun si comete errores en el ejercicio de ellas. Ya, pero ¿por qué le dice esto en esta conversación personal? ¿Por qué en el momento, cómo no iba a saber que en el momento de estar entrando al balcón con él estaba legitimando? No era el Porque a lo Papa una mejor persona era tan algo de ingenua protocolo, Felipe. para haber dicho, oye, ¿qué está pasando? Hoy Para me acerco, me defender están la llevando, me lectura. están llevando. Era cosa que era un gesto, como decir, que salga solo el general Pinochet, yo me quedo adentro. Era un gesto Porque son- que pudo haber hecho, no lo hizo Porque son protocolos, Felipe. Protocolo, exacto. Y porque, Ahora, y porque no, pero- yo conversé, y lo he conversado periodísticamente, y lo he conversado digamos, en el living tomando un café con Alberto Echegaray, que fue el encargado de la avenida del Papa Juan Pablo II. Y aquí, ese día, y lo voy a decir con toda responsabilidad, hubo una seguidilla de trampas. Y las trampas corrieron por parte de los asesores del general Pinochet, ¿Para el Papa? que utilizaron a Juan Pablo II Todo el rato, todo el rato. y la obra cúlmine fue lo que acabamos de ver. La salida de la... ¿Cómo Juan Pablo II va hacia ese balcón y Augusto Pinochet, en algo que no estaba en el protocolo, ni mucho menos en el programa,
sale con Juan Pablo II No vestido y de recibe... uniforme, No vestido de sino uniforme civil. y recibe... O sea, hacía mucho tiempo que Augusto Pinochet no era tan aplaudido como aquella tarde. Es un jaque mate mediático.